Los que hemos conocido la revelación del Evangelio, no utilizamos frases como buena suerte, he tenido mala suerte. Más bien, nos enfocamos en decir que recibimos la bendición de Dios y vivimos y entendemos a medida que crecemos y maduramos espiritualmente que todo está realmente en las manos del Señor y no dependemos de la mera suerte. En el lenguaje de este mundo es habitual escuchar, tuviste buena suerte si algo te salió bien, o tuviste mala fortuna cuando algo no salió. La vida eterna que el Señor Jesús nos promete en la palabra, en el original vida eterna se dice Zoe Aionos. Zoe vida, Aionos eternidad. La vida eterna que el Señor nos da, recibimos desde el momento que nos arrepentimos de nuestra falta, de nuestros pecados y reconocemos a nuestro Salvador como el único que nos puede rescatar, darnos la oportunidad de volver a empezar porque estuvimos apartados, lejos, separados del amor de Dios. Hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios y el Señor Jesús en la cruz nos trae Zoe Aionos, vida eterna. Esa eternidad es la que vive en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Lucas, capítulo 8, hay una historia que también encontramos en otros evangelios, pero vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 26. Y nos va a hablar sobre el poder de nuestro Dios, sobre la personalidad de nuestro amado Señor. Toda la Biblia está escrita e inspirada por el soplo de Dios. La Escritura es el soplo de Dios, nos da vida. Y hay relatos detallados de la manifestación de ese poder. El poder de Dios es invaluable, incalculable, no lo podemos medir. El poder de Dios es real tanto ayer, hoy y por siempre. Porque Dios no sufre mutabilidad, Él no cambia, su amor, su poder tampoco. Se mantiene firme y veremos cómo es nuestro Señor ante un problema, ante una persona con necesidad. Y en este caso es el endemoniado de Gadareno. Dice en el versículo 26 en adelante, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Presten atención. Les dio permiso. El Señor Jesús les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hasta ahí. Es una historia muy conocida. Es una historia que impacta el detalle. Un hombre
que había sido atormentado por muchos. Legión se llamaban estos espíritus inmundos que estaban atormentándolo. Este hombre había perdido todo control de su vida. Andaba desnudo en los sepulcros. No estaba en la comunión que tenemos nosotros con hermanos en la fe, con personas que tenemos el mismo amor, el del Señor. Tenemos la bendición, el agrado de estar aquí, ofrecer culto a nuestro Dios, ser bendecidos por su palabra y tener esta comunión, esta reunión realmente es una bendición. Pero este no gozaba de tal situación. Era una persona que más bien vivía solo en los sepulcros. No tenía dominio y si querían controlarlo, atarlo con cadenas, no había nada que pudiera detener, porque él tenía la fuerza de la legión que gobernaba y dominaba esta vida. Ahora el Señor Jesús, continúa el relato, llega y da la autorización, con la autoridad que tiene con su poder, a que estos demonios se vayan a estos cerdos. Y se precipitaron, se mataron los cerdos. Pero quiero subrayar en la parte final del versículo 32. Es el Señor Jesús que les dio permiso. El poder de Dios es sobre cualquier fuerza, huestes, sobre cualquier principado. El Señor no es sorprendido. El Señor no es que no está en una especie de pulseada del poder espiritual a ver quién gobierna, quién manda y quién no. El Señor tiene la autoridad, les dio permiso. Iglesia de Cristo Jesús, que tenemos la autoridad, el poder del Señor, Él nos da a nosotros, nos delega esta autoridad. La misma autoridad. No podemos decir como hijo de Dios que hemos sido derrotados por las huestes, por la legión o el espíritu inmundo que fuere. No podemos acreditarle tal poder al enemigo cuando Cristo ya venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y qué sucedió después? Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Otra pausa. El Evangelio aún hoy pasa por estas situaciones. El poder del Señor a cada uno de nosotros, a la inmensa mayoría de los presentes aquí, damos testimonio de que hemos sido alcanzados por su amor y misericordia y estamos hoy de pie por su gracia. ¿Es así? Tenemos testimonios, historias verdaderas del poder de Dios. Enfermedades difíciles de sanar o curar para la medicina tradicional. Lo que era imposible para el hombre, el Señor, mostrando su misericordia y su poder, porque todo tiene un porqué, un propósito. Todas las cosas tienen un propósito. Cuando Dios obra de inmediato o cuando Dios, como ese semáforo, pone el verde, a veces pone el amarillo, como esperá, precaución, y a veces stop, pará. Entonces nuestras oraciones pasan por distintos resultados, pero todo depende del propósito del Señor. Así como Él tiene autoridad por sobre los espíritus inmundos, también recuerden, antes de llegar a esta parte de la historia, el Señor Jesús junto a un grupo de sus discípulos
estuvieron pasándola medio fulero, medio mal, con la tormenta, recuerden. Antes de llegar a este punto, el Señor demostró con su poder y autoridad que tenía dominio incluso sobre el clima. No hay nada en este mundo que pueda contra mi Señor. Pero nosotros como hijos de Dios nos olvidamos a veces. Suele pasar que decimos, sí, eso dice la palabra y cada tanto digo un amén, pero cuando tenemos que vivir la vida de fe, dejamos de lado el poder del Señor. Y ese poder ha sido delegado a la iglesia. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros para fortalecernos, para levantarnos, para ayudarnos, para cumplir con la voluntad del Padre. Entonces, aquí en esta historia vemos que el Señor Jesús tiene dominio, tiene poder, es el Hijo de Dios poderoso, que su corazón, su personalidad relatado aquí es que en este día también, si hay una atadura en tu vida, si hay opresión, en el nombre de mi Cristo Jesús serás libre. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero este maravilloso mensaje de salvación, de libertad, ha sido rechazado por este grupo de personas. Hoy pasa lo mismo. Podemos ocupar mucho tiempo compartiendo historias verdaderas. Compartimos a los cuatro vientos. El Señor nos da la esperanza que se puede salir de cualquier situación junto a Dios. Y sin embargo, es un mensaje no popular. Consideran que de fanáticos, algunos locos en su momento, el rótulo a los evangélicos, a los creyentes, ¿qué era? Los locos, ¿no? ¿Nunca te dijeron loco? Algunos tienen cara de loco. Tenemos cara de loco. Pero este mensaje es despreciado aún hoy. La cantidad de historias y la cantidad de testimonios que podemos dar. El Señor sigue haciendo su obra porque Él es amoroso, Él es poderoso. Dice el libro de la sabiduría, el libro de Proverbios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Oímos palabra de nuestro Dios y aún nuestros cuerpos se benefician con el alivio que trae la medicina de la palabra. Nuestro ser espiritual, nuestro interior, es renovado completamente por la medicina que es la palabra de Dios. Y en este día el Señor nos da su soplo, nos habla con claridad y nos levantamos de este lugar y podemos declarar como lo hizo el apóstol Pablo: oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si estabas atado, estabas en los sepulcros y el pecado había determinado tu vida, dominado, manejado, hoy tenemos la victoria que Cristo nos da en la cruz. En esa cruz tenemos la victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. El poder de Dios reina y opera en la iglesia, en nuestras vidas. La medicina que recibimos representa la salud, comienza desde nuestro espíritu. Amado, deseo que tengas salud, también declara la salutación tan conocida. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la manera de ser bendecidos en nuestra alma es oyendo la palabra de Dios. Es oyendo la palabra de Dios. Este hombre gadareno fue libre de haber vivido de forma solitaria, antisocial. Nadie lo podía controlar.
En los sepulcros solamente hay olor a muerte. Pero la comunión que nace con el Evangelio, cuando el Señor Jesús establece su iglesia mediante sus apóstoles, también Pablo comienza a tomar un rol, una responsabilidad, y comienza la primera iglesia a funcionar. Hay una historia muy interesante que me gustaría tocar en este día, que vayamos juntos. Ahora vamos al libro de Hechos, al capítulo 20. Y es una historia interesante, llamativa. En el versículo 6 dice así: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Si bien el protagonista de esta historia es el apóstol Pablo, quien dice en la palabra que para él era muy importante estar en un culto dominical, de eso está hablando. El culto dominical es el día del Señor, cuando pasamos de la etapa de la ley a la etapa de la gracia. Por la cruz, el velo se parte y la ley que condenaba y ataba ya no rige para nosotros. Ahora, con el cumplimiento perfecto de toda la ley en el Señor Jesucristo, en la redención que nos dio en la cruz, nace la etapa del día del Señor. Es importante tener en cuenta esto. Si bien para la religión judía aún hoy el Sabbat o el día séptimo, el sábado, sigue siendo el día de Dios dentro de su fe, pero nosotros pasamos al día del Señor, que es el día domingo. Y en este caso era como un culto como el nuestro, un día de reunión dominical. Y para Pablo era muy importante participar junto a los hermanos. Y cuando habla de Troas, se está refiriendo a la antigua ciudad de Grecia, Troya, para los amantes de la literatura. Es la ciudad de Troya. Bueno, Pablo esperó 7 días para reunirse con los hermanos y tener comunión. Nuestra vida de fe no es algo antisocial, que solo no somos monjes de encerrarnos y mucho menos de andar como el endemoniado de Gadareno por los sepulcros. Nosotros tenemos otra forma de vida. El compartir el pan era importante para la primera iglesia y así también ha de ser para nosotros. El tener comunión con unos a otros. Qué hermoso es poder participar de este culto con cada uno de ustedes. Qué lindo. Bien, el apóstol Pablo entonces tuvo de suma importancia, puso en un grado de mucha importancia el culto del domingo. Y dice la palabra que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Eran de esos mensajes, se ve que no tenía fin, era así. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, una de las cartas más largas, el libro de Romanos, es una carta. Si bien nosotros clasificamos para el estudio en capítulos, era toda una carta. Todo eso era para allá, era todo de una, digamos, no fueron varias cartas, es una carta. Y había mucho que enseñar, era la primera llama del evangelio que se encendía. Pero miren esto, el detalle. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Muchas lámparas, muchas luces. El Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. El Señor Jesús dijo que vos sos la luz del mundo. Mi amado Señor declaró que vos y yo somos la luz del mundo. ¿Cuántas lámparas encendidas hay en este lugar? Que brillamos con la luz del Señor. Muchas lámparas, muchas luces también estaban en este lugar, aposento alto. Es el tercer nivel.
También espiritualmente, siempre con la mirada espiritual, está el primer, segundo y tercer cielo. En este caso, en un tercer nivel, en el aposento alto, con muchas lámparas, un hombre, o mejor dicho, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Es una historia que se encuentra en la Biblia. Es parte de la inspiración y el anhelo de nuestro Padre Celestial para que tengamos esta historia y aprendamos. Para predicadores como yo, no te digo que es grato, pero es como un consuelo. Decir, bueno, si el apóstol Pablo, un hombre con tantos conocimientos, con tanta sabiduría, a él también se le dormía la gente, porque a veces, desde aquí es como el maestro que se para en el aula, que ve todo, quién se está copiando, quién está ahí haciendo lío en el fondo, y desde acá hay como una visión. Aquel que está pensando en la cena ya, tiene un hambre. Aquel que, no sé, entra en un sueño de descanso tanto, hay tanta paz que se quedan dormidos y hasta roncan. Así, en medio del culto. Y bueno, y como para predicadores como yo, digo, ¿qué tan mal estamos haciendo las cosas que la gente se duerme? Pero aquí, Pablo, un gran siervo del Señor, con tanta palabra, también le ocurrió un hecho de esta naturaleza. Un joven llamado Eutico. Pero no vamos a juzgar a Eutico. Porque Eutico, en el significado del nombre, y si el Señor declara en su palabra el nombre, es para que nosotros también escudriñemos. Significa que era alguien bueno, favorable, era una persona con favor. En la palabra griego, en los originales, cuando vean la palabra eu, en la primera parte de la palabra está haciendo referencia a algo bueno. Entonces, Eutico era alguien bueno, era un buen hermano. Era una persona favorable de acuerdo al significado del nombre. Y desde el punto de vista espiritual, esto es importante tener en cuenta. ¿Dónde se encontraba Eutico? En la ventana. Estás un poco adentro y otro tanto estás cerca de afuera. Estás un poco en el culto y otro tanto en otras propuestas fuera del culto, porque este era un culto dominical. Estás un poco dentro del reino de Dios, de las cosas del reino de Dios, y en la ventana estás también cerca de la propuesta de este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Siempre desde el enfoque de la mirada espiritual. Si estás 100% en las cosas del reino, sos un cristiano, un creyente caliente. Ahora, si estás coqueteando con alguna, te distraes con cosas del mundo, con cosas, y no estoy diciendo que seamos extraterrestres, estoy hablando desde el enfoque espiritual. Sabemos, de acuerdo a la palabra y el discernimiento que Dios nos da, lo que es agradable ante los ojos de Dios y lo que no. Pero estás ahí en el medio. Y probablemente cuando estás en este estado de tibieza, que estás y no estás, lo más probable es que te caigas. Es probable que tengas una caída espiritualmente hablando. Hay personas que caen en el pecado. Hay personas que caen y técnicamente, o mejor dicho, teológicamente, el pecado es fallar en el blanco. Están distraídos de las cosas de Dios y también de las cosas del mundo. Se distraen y fallan.
No estoy hablando de aquel que peca deliberadamente, que se pone feliz y orgulloso de haber pecado y están abiertamente en contra de Dios. No estoy hablando de esos casos. Hablo de un hermano en Cristo, de una persona buena, con favor de Dios, pero que en ocasiones se encuentra en situaciones de desequilibrio espiritual. Entonces hay tantas personas, buenos hermanos, gente de oración, que aflojan. Venían con la comunión, con el devocional, en su vida íntima y privada, y de repente se apagan. Y pasan semanas, mucho tiempo, en ni siquiera acercarse en oración, y mucho menos alabar a Dios en la intimidad. Nos encontramos aquí con Eutico entonces, una persona, un hermano de la fe. Él no era incrédulo, él estaba en el aposento alto. Él era un seguidor del Señor Jesucristo. Eutico no era un incrédulo, él era un hombre de fe. Pero esto puede suceder aún en estos tiempos. El poder de Dios se va a manifestar porque la palabra así lo dice, sobre su iglesia. Y en la llama, en el fuego de la comunión de la congregación, donde hay 2 o 3 reunidos, no se imaginan desde la mirada espiritual el poder de Dios que hay. Las luces, la luz del mundo, las lámparas reunidas. En este culto dominical, que un culto de domingo no es igual que cualquier otra reunión. Voy a hacer la aclaración. Lo que sucede en un día domingo, y esto no tiene nada que ver con religiosidad, no es lo mismo un culto de domingo que un culto regular de otro día. Nosotros tenemos el culto de los martes. Es muy importante asistir a las distintas actividades. Pero el culto dominical, desde la historia de la iglesia primitiva, es el día determinado, es el día del Señor. Si bien podemos profundizar en distintos hechos sucedidos en el día del Señor, en un culto dominical, en una reunión dominical, aquí vemos un gran mensaje para cada uno de nosotros. El estar un poco en las cosas de Dios y el estar un poco en las cosas del mundo puede traernos una distracción y podemos caer. Y cualquiera de nosotros puede caer. Nadie está exento a fallar. Suelo recibir muchos mensajes en una época en donde vivimos de hiperconectividad y cuando activamos un poquito en las redes sociales, llevando el mensaje del Evangelio y también por nuestra emisora, la Radio Misión 2000. Hace unos meses, el año pasado, recibí un mensaje de un hombre que es del interior de nuestro país, está algo lejos de aquí. Y le voy a compartir. Me puso, Pastor José. Vamos a leerlo textualmente para no equivocarnos. Me puso, Pastor José, soy cristiano desde joven, pero mi fe no era constante. Pero al oír las prédicas que compartís en tu programa, me di cuenta que debía ser más determinado. Tenía que tomar decisiones firmes en la vida de fe. Durante mucho tiempo vivía de derrota en derrota, sin ganas de congregar, veía todo mal. Pero la palabra de Dios a través de tu vida me confrontó y tomé la decisión de mirar a Cristo, de creer sin dudar. Y desde esa decisión, mis problemas personales fueron acomodándose de a poco por la gracia de Dios. Comencé a recuperar la alegría. Mi esposa vio un cambio tan grande en mi vida que decidió acompañarme a la iglesia porque estábamos tan mal. Era como un sepulcro. La relación, la comunicación se había cortado entre ellos y él describía como que vivía en un sepulcro con su esposa y estaban a punto de separarse. Pero cuando la esposa vio el cambio en este hombre, lo acompañó a la iglesia, tomó la decisión y dice la parte final. Y ella entregó su corazón al Señor. Ella entregó su corazón al Señor.
El poder del Evangelio es este. Lo que es difícil, imposible para el hombre, lo que resulta difícil, imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Él puede resolver las situaciones de acuerdo a su voluntad, cualquiera que fuere. No hay dificultad para nuestro Dios. Y cada uno de nosotros enfrentamos nuestros días. A veces nos encontramos que nuestra vida espiritual está en un estancamiento, en un sepulcro. Estamos un poquito con las cosas de Dios y otro tanto mirando a ver qué hay más allá, ¿no? No solo los jóvenes de nuestra congregación, sino para los mayores. La cantidad de ataques que hay en cuanto a todo lo que corre, así como el Evangelio, hoy nuestros mensajes pueden llegar a lugares incalculables. Les dije la experiencia de recibir noticias de gente que yo no conozco, de distintos países, pero sí estamos de alguna manera conectados, que nos conocen. Entonces tenemos una gran responsabilidad, familia, amados hermanos. Tenemos que estar firmes y también tener cuidado de no juzgar a aquel que se cayó. Si hay un Eutico en tu vida, ¿qué hizo nuestro amado apóstol Pablo? Dio el ejemplo, así como el Señor durante su ministerio terrenal en todo momento dio ejemplo. Dice en el versículo 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Pablo desciende del aposento alto. Él desciende, llega hasta donde está el caído, se embarra espiritualmente hablando. Puedes sentir el dolor de Eutico. Y en vez de condenar, bien merecido lo tenés ahí, pecador. En vez de hacer fuego de la leña, ¿no? Del árbol caído. Lo que hizo Pablo fue abrazar a Eutico, y dice en la palabra que después este joven resucitó en Cristo Jesús. Lo que provoca el amor de Dios, dice la palabra que el amor cubre incluso multitud de fallas. El que peca lo que está haciendo es fallar en el blanco, está errando. Pero cuando hay amor de Dios, hay una oportunidad de volver a empezar. Esta historia tiene que hablarnos muy fuerte en nuestros corazones. El poder de Dios que tenemos nosotros, de poder llevar el mensaje, de poder compartir a pesar de nuestras dificultades. Porque créame, cuando recibí este mensaje de este hermano, de Hugo, no la estaba pasando bien. Tenía una tremenda crisis personal, de un montón de problemas. Y sin embargo, es como ese refrigerio en medio del desierto. Cuando veo que hay poder de Dios aún vigente hoy, que hay personas que cambian sus corazones, cuando las familias se unen, reciben la palabra del Evangelio, son salvos, ahí me doy cuenta que vale la pena vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Si ves un hombre, una mujer caída y el Señor permite que pases por al lado, así como el Señor Jesús mostró su amor y personalidad, dio libertad al endemoniado de Gadareno, así como Pablo, sin juzgarlo, lo abrazó con el amor del Señor, así como hay libertad en la manifestación del poder de Dios, esto exacto ha de ocurrir cuando vivas por fe y vivas mostrando el amor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Luego compartieron la cena del Señor, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Esto pasó en un culto dominical. Recuerden que la palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos.
medicina y salud. Reciba la vida del Señor, el soplo de Dios